Es un tema muy grande, lo primero que tengo que decir es que sobre esto hay mucha literatura, pero cuando uno va a mirar qué hay conclusivo, no hay tanto conclusivo. Entonces la charla se va a dividir principalmente en hablar de la frecuencia de este tema, los factores de riesgo que se conocen. Voy a tratar de hacer énfasis en algunos que creo que son los que más probados están, y va a quedar como un listado y un listado de oportunidades para ustedes que trabajan en esta área. Para seguir con cuál. Gracias. Lo primero, ¿por qué vale la pena prevenir la lesión de cruzado anterior? Cruzado anterior implica costos inmensos para el atleta, por un lado, en capacidades, para los equipos, porque tienen inversiones en tiempo, esfuerzo, rehabilitación que con frecuencia pueden no ser recuperadas. Y aparte de eso, el rendimiento futuro de los futbolistas está comprometido. O sea, muchos de los futbolistas que tienen lesiones de cruzado anterior no vuelven al nivel. Se habla que hasta el 20% de los que regresan y un porcentaje no vuelven. Y hay discusión incluso si se deben o no operar, y obviamente hoy no vamos a hablar de eso. Entonces el impacto en la vida profesional de un futbolista es realmente grande en su vida profesional. Amén del riesgo que va a tener futuro sobre la articulación, 80-90% de probabilidades de tener artrosis en los siguientes 20 años. O sea que es una rodilla que tiene realmente un pronóstico malo y hay que evitar la lesión. La artrosis de rodilla no se resuelve con la cirugía, no tenemos ningún método quirúrgico o clínico para evitar que la lesión lleve a ese desenlace, incluso sin lesiones de los meniscos. Y aparte de esto, ustedes saben que algunos pacientes tienen lesiones de menisco, entonces es muy, muy grave y hay que evitarla a toda costa. Esa es la razón de esta charla. Vamos a hablar de estos temas, mecanismo de trauma muy general, porque la teoría acerca de esto es grande y no es motivo de la charla. La frecuencia, tratando de distinguir un poco tipo de ligas y momentos de deporte y los factores de riesgo como tal. En la parte de prevención, sobre todo el FIFA 11 que va a presentar el doctor Gustavo Rencor, va a dar un panorama un poco más activo. Yo me voy a dedicar más a los factores de riesgo. Primer tema fundamental es la mayor parte de las lesiones son sin contacto. Hay dos tipos de lesiones fundamentales, contactos que yo recibo un golpe directo, la rodilla sufre mucho más con traumas indirectos que con traumas directos. Y más o menos el 80% de las lesiones de cruzado suceden sin contacto. Usualmente el paciente le cuenta a uno que está corriendo, gira, frena y tiene una lesión espontánea, usualmente con terrenos irregulares, etcétera, pero no le pegan directamente. Y ese es el primer concepto importante. La mezcla de vectores son muchas, pero la más frecuente es una frenada súbita, una desaceleración, una compresión en valgo de la rodilla con un fenómeno aductor, o sea, la rodilla se cierra, hay una rotación interna de la tibia o rotación externa del cuerpo sobre la superficie de apoyo y esa rotación produce la ruptura, es el mecanismo más frecuente. Puede haber alguna hiperextensión, pero este es el mecanismo que usualmente vemos. Cuando vemos las resonancias, vemos las contusiones típicas de la subluxación de la tibia en dirección anterolateral, que confirma pues, el mecanismo. Más o menos es esto. ¿Sí? La persona apoya en compresión, y ustedes pueden entender que mientras más aducción tenga la rodilla, o sea, más cerrada esté la cadera, más valga sea la rodilla y más laxa sea. La probabilidad de que esto termine en la subluxación de la tibia hacia adelante es mayor. Y este es el colapso en valgo típico o más frecuente de las lesiones y usualmente es espontánea, sin contacto, como ya estábamos hablando. Hay otros mecanismos, la hiperextensión pura, que es más rara, y algunas veces hay estrés en valgo puro, que usualmente se lleva al colateral interno y el cruzado posterior también, que son menos frecuentes en trauma deportivo. Más o menos esta gráfica resume lo que pasa. El apoyo, la pierna está apoyada, el cuerpo gira hacia el lado del apoyo, lo que produce una subluxación anterolateral anterointerna, de la tibia, rompe el cruzado en forma indirecta y puede dañar todas las estructuras de la esquina anterolateral, que es un tema que está muy frecuentemente manejado hoy en día, que son el ligamento lateral anterior o el espesamiento lateral anterior, que es susceptible de ser operado también. Ese es básicamente el mecanismo. La incidencia es muy variable, ustedes ven esa distancia de incidencias, 0.06 por cada 1000 horas a 3.7 por cada 1000 horas. Si ustedes ven, eso es muy variable. Hay factores que hacen que eso sea más frecuente o no tanto. Si uno mira estudios diversos, por ejemplo de la Liga Alemana, el futbolista élite es tan bajito como 0.04. Liga élite significa personas cuidadas con
equipos que los soportan, los cuidan, los entrenan y evitan lesiones. Pero cuando uno mira otra liga como esta, la de Brasil, es 10 veces más. Hay un factor en alguna parte, será que la forma de medirlo es diferente, pero de entrada creo que el mensaje aquí es que la incidencia es muy variable por 1000 horas de juego, que es la forma de medir normalmente este riesgo. Hay otros detalles. Miren, este es mucho más riesgoso durante el juego que durante el entrenamiento. Durante el juego en este estudio de Italia es 0.425 por 1000, mientras que en horas de entrenamiento 0.03, lo que habla de que factores en la cancha que tienen que ver con competitividad, otros jugadores, etcétera, tienen que tener alguna influencia en el riesgo. Y estamos hablando de 14 veces, o sea que es un factor de riesgo dentro de la cancha, que es muy importante en el ambiente de juego, y es un estudio hecho durante ese tiempo, 7 años, que es mucho tiempo. Por nivel de juego también hay variables. Fíjense que el fútbol aficionado en este estudio alemán, que estudió este periodo de tiempo que ustedes ven ahí, mostró variables de acuerdo con si era semiprofesional, amateur o profesional. Los que menos riesgo tenían, curiosamente, eran los semiprofesionales. Es posible que tenga que ver con buenos entrenamientos, pero por otro lado ambientes más sosegados. Pero los que les iba más mal eran los aficionados, y seguramente porque el soporte institucional es menor. Uno de los retos que nosotros tenemos en Colombia es que la gran mayoría de los jugadores, digamos, que no son profesionales, están desprotegidos. Y tenemos una disgregación entre lo que hacemos los cirujanos y la forma como los entrenamos y los protegemos después de las cirugías. Y es una brecha que no hemos cerrado. Y creo que eso es un pendiente muy importante. Esta gráfica muestra, la de arriba, son los futbolistas amateur, y abajo están en azul y en rojo las de los profesionales y las de los semiprofesionales. Ustedes ven que hay claramente una diferencia, y esto fue significativo. Entonces, estas curvas de epidemiología, si bien no muestran factores de riesgo, sí está mostrando que hay factores asociados al ambiente, las ligas, el tipo de jugador, etcétera, que sí juegan un papel. Entrando ya al tema que nos atañe, que son los factores de riesgo, voy a recorrerlos rápidamente, voy a tratar de mostrar donde la evidencia parece ser más fuerte, porque en general hay dudas en muchos, y después tratar de hacer un resumen final conceptual de cómo actúan. Los ambientales, ya el tema de gramas es importante. Se tiende a encontrar literatura que muestra que las gramas artificiales pueden ser más peligrosas, y los ambientes secos en gramas naturales, y en ambos casos parece que la causa es que aumenta la fricción entre el zapato y la grama. Todo lo que adhiera al zapato a la grama aumenta el riesgo, y eso es una constante en la literatura, entonces podemos verlo así. Lo del clima frío no queda claro, pero hay alguna insinuación que en los momentos fríos, temporadas de época fría en pacientes con estaciones, pueden ser un factor. La interfase zapato-superficie, que tiene que ver con lo primero, pero no solamente, habla de la dureza. Pisos duros podrían tener más efecto. La humedad de la grama seca, como ya dije, tiene un problema. Y la longitud de los taches, que es algo que se conoce desde siempre, y es que el tache largo, que fija el pie al piso, hace que la energía se disipe de ahí para arriba, cuello de pie y rodilla. Y entonces, aunque mejora la eficiencia del deporte, puede aumentar los riesgos, y esto es conocido. Ahora, mirando factores anatómicos, ustedes ven que en esta tabla hay una columna de no modificables. Son hechos que uno puede medir en los jugadores, puede conocerlos, pero no los puede modificar. Y hay una pregunta ética que creo que hay que hacerse, y habrá personas que no deberían jugar fútbol. Y eso sobre todo es importante en los colegios. No tiene sentido que una mujer laxa, valga, pesada, juega fútbol. Y las vemos. Debería tener una consejería para evitar que entre en ese carril, porque esas son variables que sabemos que la van a afectar. Entonces aquí la primera está el índice de masa corporal. La literatura no es conclusiva, y lo que se muestra es que es discutido si sí o no se asocia como factor independiente. El tamaño del surco intercondilio, que es donde está reposando el ligamento cruzado anterior en la rodilla, hay estudios que asocian el diámetro de ese surco con el riesgo de ruptura, y parece que es un factor, pero no es modificable, yo no puedo cambiar la forma del surco. El genus recurvatum y la laxitud articular van juntas. ¿Cómo se define una rodilla laxa? Y eso es importante para ustedes que son entrenadores y personas que tienen que ver a los pacientes. Si una rodilla extiende a más de +10 grados, se considera laxa. Eso aumenta la posibilidad de subluxación de la tibia y aumenta el riesgo de ruptura, tanto en hiperextensión y probablemente en colapso en valgo.
La laxitud es considerada uno de los factores más importantes. Hay varios estudios que muestran que el riesgo puede ser 2 o 3 veces más solo por ser laxo. Yo no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo evaluar. Historia familiar, todos conocemos familias en las cuales todos los hermanos se rompen el ligamento, incluyendo el papá. Ahí se pregunta uno, ¿será estructura? ¿Será psicológico? La forma de jugar, los jugadores tienen personalidades diferentes. No era lo mismo el pibe Valderrama que Asprilla, y todos sabíamos que los juegos eran completamente diferentes. Entonces, posiblemente hay algún tipo de abordaje psicológico, biológico, estructural que tiene que ver allí, y está anotado en la literatura, pero no muy controlado. Y el antecedente de lesión es muy importante, Gamal va a hablar ahorita después de eso, haberse roto el ligamento cruzado anterior y haber tenido que ser operado de ese ligamento, lo deja uno con 40 veces más riesgo que la población normal. O sea, es un factor de riesgo de los más fuertes. No sabemos por qué, posiblemente eso es marcador de riesgo, o el romperse el ligamento hace que la otra rodilla esté en riesgo. De hecho, se rompe más la contraria que la misma, y eso lo deben saber. El antecedente de ruptura es un factor de riesgo independiente muy poderoso, entre 30 y 40 veces más que la población normal por hora jugada. O sea, realmente hay que tenerlo en cuenta. En la columna de la derecha yo puse, ¿qué se puede hacer? Pues con esto no se puede hacer mayor cosa, porque son estructurales. Uno los puede conocer, los puede comunicar, y eventualmente, si hace tamizaje de riesgos, podría decidir hacer orientación vocacional. Yo creo que eso es algo que hay que pensar. Aparecen los temas hormonales, muy socorridos. Mujeres, sexo femenino, tienen que ver no solamente con la parte hormonal, sino con la estructura de la pelvis, que es más ancha, fuerza muscular, mayor valgo de la rodilla, mayor laxitud de la rodilla, y no solamente hormonales. Si vamos a la parte hormonal pura, se ha visto que el estado preovulatorio favorece aparentemente, aumenta el riesgo de rupturas y podría afectar la fuerza tensil del cruzado. Esta literatura es compleja, no voy a detenerme demasiado, y se plantea, por ejemplo, para el estado preovulatorio, como posible intervención usar anticonceptivos. Eso no está validado, no lo estoy recomendando, pero aparece como un enunciado de posibilidad de tratamiento, ¿de acuerdo? Los demás básicamente se manejan con entrenamiento. El NM significa entrenamiento neuromuscular. El otro grupo grande son las partes biomecánicas. Ya hemos visto que el colapso en valgo de la rodilla depende de la aducción de la rodilla. La forma como cae el deportista debe ser en abducción y rotación externa. Cuando caen cerrando, con un momento aductor muy grande por debilidad del glúteo medio y un vector valgo muy grande, ese es un factor de riesgo. Entonces, la aducción de la rodilla es un factor que se puede mejorar. Una de las fuerzas más destructoras del cruzado es que se acompaña un cizallamiento anterior de la tibia, y esto se podría mejorar en teoría fortaleciendo flexores, o sea, los isquiotibiales que actúen rápidamente evitando la subluxación anterior de la tibia, y inestabilidades pélvicas en el centro del core del cuerpo, podrían ser. Yo no trabajo en rehabilitación, pero se enuncian como posibilidades. Cuando uno mira el control que está escrito a la derecha, hay que ser, digamos, cuidadoso con la literatura porque todavía son propuestas, y mira uno qué nivel de estudios tiene. No hay experimentos clínicos, casi siempre son estudios de casos de controles, cohortes, donde son buenas posibilidades, pero no están validadas del todo, pero hay que tenerlas en cuenta. Entonces, como listado de variables, vuelvo a hacer la anotación. El otro grupo es el del grupo de factores de riesgo biomecánico, que tiene que ver con la rotación de la tibia hacia adentro, que es el factor que ya vimos que en compresión en valgo puede subluxar la tibia. La pronación dinámica del pie, eso aumenta el momento aductor de la rodilla y puede aumentar el colapso en valgo de la rodilla. Y la fatiga muscular, que de esto hay mucha literatura, siempre hablamos en lesiones en general en deporte, que es un factor y parece sí jugar un papel, pero no es tan claro qué hacer. Obviamente el entrenamiento es un punto y la respuesta para acá. Las fuerzas de reacción a piso, que deben ser controladas evitando los vectores de aducción de la cadera y valgo de la rodilla. A nivel neuromuscular, importantes controles isquiotibiales, control de la fatiga muscular, fuerzas de abducción de la cadera, que ya vimos, para evitar el colapso en aducción de la rodilla, y propiocepción del tronco para tener estabilidad central, o sea, del core. En resumen final, este cuadro, que es complejo, pero creo que tiene su encanto, arriba tiene los factores de riesgo y el mecanismo de lesión, que es el momento último de la lesión. Hay un atleta que tiene predisposiciones, que son todos los factores que ya vimos, que tienen que ver con edad, con sexo, con composición corporal,
antecedentes de lesiones, que es muy importante, la laxitud, que es muy importante, la parte de habilidad y entrenamiento y factores psicológicos de los cuales hemos hablado, donde aparece la kinesofobia y elementos del abordaje del deportista hacia el deporte, qué tan precavido es o no, uno conoce a los pacientes, sabe por la parte psicológica cuáles van a tener más riesgo por la forma como abordan su problema. Esto les produce una predisposición. Luego existen ya factores del riesgo extrínsecos, ya no tienen que ver directamente con el deportista, sino con el deporte mismo, que son los que hablamos, factores del deporte, el equipo deportivo, la protección, el ambiente, como ya dijimos, y el momento mismo de juego, que tiene que ver con lo que hablamos, por ejemplo, de entrenamiento versus deporte en la cancha, situaciones de juego, nivel de estrés en el juego, comportamiento de jugadores y de los equipos, biomecánica y biomecánica articular, y al final pues llega a la lesión. ¿Qué hacer en cada punto de estos? ¿Cómo se previene esto? Vamos a hablar del FIFA 11, que creo que es una herramienta que es discutible, pero ahí está, y sirve como punto de discusión, sobre todo para recapitular. El objetivo de la presentación es para que veamos que es un problema multifactorial, que tiene puntos en los que podemos trabajar y otros en los que probablemente no, y que creo que lo clave es informarle bien a los sujetos. Yo lo hago como médico, pero yo lo hago de una forma tardía porque la prevención mía es secundaria, no primaria. Eso sería todo. Muchas gracias.